El sistema político mexicano del siglo XX fue singular. A diferencia de otros sistemas en América Latina, el mexicano tuvo una naturaleza incluyente. Mientras que las dictaduras latinoamericanas usaron la represión para desalentar, contener o detener a los sectores populares, el régimen mexicano incorporó deliberadamente a las masas a la vida política y tejió una red de alianzas, principalmente con los obreros, los campesinos y los empresarios. ¿Por qué es tan peculiar el proceso democrático en México? Porque nace de una revolución, simplemente. La revolución legitima. La revolución le dio legitimidad a partir de la Constitución de 1917 a los sucesivos regímenes revolucionarios. ¿Cuál era la fórmula mágica de la revolución en el poder en México? Yo creo que era, miren, les vamos a dar educación, salud, infraestructura, paz social, pero a cambio de eso no les damos democracia. Acepten ustedes todos los bienes que les vamos a dar, menos el de la democracia. Y el sistema funcionó, pues había una continuidad de los regímenes revolucionarios y que ofrecían y daban esta promesa de estabilidad, de paz, de desarrollo, pero sin democracia. El apoyo al régimen siempre estuvo acompañado de la posibilidad de influir en las decisiones gubernamentales y obtener beneficios materiales y simbólicos. Eso facilitó la cooptación de individuos y grupos organizados, conducir los cambios con mayor facilidad y encauzar la energía de las masas populares. Pues era un autoritarismo incluyente. El hecho de que todos podían entrar ahí mientras aceptaran las reglas centrales del juego. No había discriminación por ser de izquierda, por ser de derecha, católico, ateo, simpatizante del marxismo o del fascismo. Solamente los extremos se quedaban fuera y los no disciplinados. La existencia de instituciones políticas incluyentes se había originado en la Revolución de 1910. El porfiriato había logrado pacificar al país después de décadas de guerras civiles e invasiones y había logrado un apreciable crecimiento económico. Pero la paz en el país se mantenía a costa de la libertad y de la participación de la gente. La economía se sostenía gracias a los grandes latifundios y a las terribles condiciones laborales. El resultado fue una gran desigualdad y la monopolización de la vida política por una dictadura que duró 3 décadas. La revolución fue una reacción a esa desigualdad y a la falta de oportunidades políticas. Una de las principales demandas de los revolucionarios fue la democracia, como lo evidencia el lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. El gobierno de Francisco I. Madero fue, sin embargo, inestable. No fue capaz de desmantelar al aparato militar porfirista ni de satisfacer las demandas de algunas de las facciones revolucionarias. Con la traición de Huerta a Madero, se reavivó el movimiento revolucionario con demandas adicionales. Villistas y zapatistas pedían el reparto de la tierra. Los constitucionalistas de Carranza y Obregón demandaban derechos laborales. En varios sentidos, la Constitución de 1917 sintetizó los reclamos de los distintos grupos revolucionarios. Para el campesino, reforma agraria. Para el obrero,
derechos laborales. Para los ciudadanos, garantías individuales. Para el empresario, libertad económica con tutela del Estado. Y para todos, nacionalismo, a limitar la presencia de extranjeros en la vida económica del país. Era un régimen muy nacionalista. Su nacionalismo estaba fincado en parte en la propiedad que el gobierno tenía sobre áreas estratégicas de la economía y que podía ese mismo gobierno arbitrar una buena parte de lo que sucedía en la economía de mercado. El proyecto de la revolución se convirtió en un proyecto hegemónico y en una expresión de patriotismo. Sumó a grupos organizados y a franjas mayoritarias de la sociedad. Su amplitud ideológica era tal que también incorporó a la inteligencia de la época. El rol de los intelectuales fue de apoyo mayoritariamente a la revolución, porque estaba amenazada por esos tres factores: los Estados Unidos, el clero y el latifundio. Entonces era casi una prescripción para el intelectual de la época asociarse, como lo hicieron prácticamente todos los intelectuales mexicanos, a los regímenes de la revolución. Sumó, en un momento determinado, a personajes tan disímbolos como José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín o Vicente Lombardo Toledano. Asimismo, a los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, pero también a escritores jóvenes como Carlos Pellicer y Salvador Novo, o a pensadores como Antonio Caso. Son grandes constructores de México los intelectuales. Y se entiende, el país había vuelto a nacer con la revolución, cuyo objetivo era mejorar la condición de los pobres, de los campesinos y de los obreros, educar al pueblo y defender la soberanía nacional. Bueno, ¿quién puede estar aún ahora en contra de esos ideales? Quedaron muy pocos espacios ideológicos para que emergiera un proyecto alternativo. La revolución creó su propia constelación de héroes y mitos, lo que ayudó a legitimar el nuevo orden político. Venustiano Carranza y los constitucionalistas vislumbraron en un nuevo marco constitucional el punto de partida para la reconstrucción de un Estado y de una sociedad devastados por la lucha armada. La Constitución de 1917 promovió una presidencia fuerte, capaz de encabezar la transformación del país. Carranza, primer titular de ese ejecutivo fuerte, empezó a construir las alianzas políticas necesarias para consolidar un poder transformador. Hizo alianzas con los empresarios, pero también con obreros, campesinos y la incipiente clase media. ¿Por qué y cómo pudo el nuevo régimen revolucionario incorporar a grupos sociales tan diversos en un mismo proyecto? Muy pronto, en el nuevo régimen revolucionario, la sucesión presidencial se convirtió en una causa de inestabilidad política de la vida nacional. Los jefes revolucionarios, jefes del ejército, en cada coyuntura preelectoral se enfrentaban, generando rebeliones. Álvaro Obregón ocupó la presidencia entre 1920 y 1924. Su gobierno emprendió una cruzada a favor de la enseñanza y la cultura. Pero al finalizar su mandato, la lucha por la presidencia contaminó otra vez la vida política. Luego de una rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles fue electo para suceder a Obregón. Pero otros generales de la revolución también querían y se sentían con derecho de presidir al país. México no atinaba a encontrar formas estables y aceptadas de llegar al poder y transmitirlo.
Bueno, un país muy convulsionado, imagínense ustedes, no terminaba la lucha armada. Aquí es donde pudiéramos decir que Calles es el primer presidente de la época de la Revolución que logra administrar, digamos, el país en una relativa paz. En 1928, el país todavía resentía frecuentes convulsiones políticas. Las intrigas y balas eran expedientes de curso común. En la Ciudad de México apenas se vislumbraba cierta prosperidad. Una casa en la calle de Tacuba, en el centro de la ciudad, se compraba en 10,000 pesos. Pero con 10 centavos, el precio del periódico, cualquiera se percataba de que la vida política del país transcurría entre pactos, rompimientos, balaceras y motines. La lucha por la sucesión presidencial se resolvía a través de rebeliones militares que, triunfantes o sofocadas, daban pie a rituales electorales que solo confirmaban lo que había sucedido en los campos de batalla. Cuando termina el gobierno de Plutarco Elías Calles, había cientos de partidos políticos repartidos por todo el país. El general Álvaro Obregón se lanzó por la reelección, traicionando así un postulado central de la lucha revolucionaria. En julio de 1928, Obregón ya era el presidente electo para un segundo periodo. El martes 17 de julio de 1928, Obregón fue asesinado en el restaurante La Bombilla de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. La violencia parecía de nuevo ensombrecer al país y al gobierno. El presidente Calles evitó el rompimiento de la unidad revolucionaria con una importante iniciativa. El presidente Calles, ya saliente, se da cuenta, porque era un genio político Calles, que este país no podía seguir siendo, si quería tener estabilidad y crecimiento económico, un país de caudillos. Y él mismo es quien acuña la frase en un célebre discurso: debemos pasar de un país de caudillos, más o menos dijo eso, a un país de instituciones. Y entonces funda el Partido Nacional Revolucionario. Plutarco Elías Calles convocó a uno de los actos de mayor trascendencia en la historia política del país, la creación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, el abuelo del PRI. El PNR nació en marzo de 1929 como un frente amplio que reunió a casi 150 partidos políticos encabezados por distintos caudillos a lo largo del país. Y ya el pacto era: los que sobrevivimos, ya no nos matemos, repartámonos el poder. Fue un pacto. Con la creación del PNR se inició una primera etapa de formación de instituciones capaces de contener y guiar la energía política generada por la revolución. Pero sobre todo, el PNR aglutinó a los caudillos de la lucha armada y a los caciques locales en una sola institución. El PNR, al lado del presidente de la República, se convirtió en el espacio donde se pugnaba por el poder y se negociaban sus beneficios. Gracias al PNR, Calles afianzó y legitimó su liderazgo en la designación de los candidatos a la presidencia con el apoyo de una base social organizada. Sin reelegirse formalmente, Calles se convirtió en el líder indiscutible, en el jefe máximo de la revolución. La hegemonía del PNR se consolidó en 1933 con la ampliación de la no reelección presidencial a la de diputados y senadores. Calles pretendía asegurar para sí mismo una influencia decisiva en la selección de los candidatos del PNR. En los hechos, era quitar capacidad de decisión a los ciudadanos y transferirla a la jefatura máxima. Con la intención clara de cohesionar al aparato revolucionario ya electoral en ese momento, el jefe máximo, no el presidente del partido, no el presidente de la República, sino el jefe máximo de la revolución, que era Calles, decide impulsar que ya no se puedan reelegir los diputados para consolidar su poder dentro del partido. Pero cuando Calles consolidaba su poder y su proyecto de país, se presentó un giro no previsto. Aún dentro del PNR, las organizaciones de masas campesinas y obreras pugnaban porque se cumplieran las promesas de la revolución.
En 1934 llegó a la presidencia el general Lázaro Cárdenas. ¿Con quién se alió Cárdenas y cómo hizo para consolidar su poder? ¿Qué significó el gobierno del general Lázaro Cárdenas? La candidatura presidencial del general Lázaro Cárdenas lograba el apoyo del jefe máximo de la revolución, el general Plutarco Elías Calles. Pero Cárdenas forjó también una amplia alianza con el movimiento de masas populares. Fueron principalmente los sectores más progresistas del país en esa época los que se pronunciaron a favor de su candidatura. Era la época del maximato, era la época en que el general Plutarco Elías Calles, de hecho, dominaba la vida pública del país. Desempeñar leal y patrióticamente. Una vez en la presidencia, el plan de gobierno de Cárdenas fue fortalecer la rectoría económica del Estado, impulsar la reforma agraria y alentar la unidad obrera. El programa de gobierno de Cárdenas coincidió con las reivindicaciones de obreros y campesinos. Los sindicatos y organizaciones se convirtieron en instrumentos cruciales para empujar las reformas sociales y vencer la resistencia de las élites tradicionales. Un gobierno popular que se inspiraba en esta decisión de satisfacer las demandas de educación, de salud y de mejora económica tanto de los obreros como de los campesinos. Fue un gobierno que promovió la organización de sindicatos y también de ligas agrarias, con esta idea de que estos, tanto obreros como campesinos, dado que se trataba de los grupos más desfavorecidos y más desprotegidos de la sociedad, si se organizaban, tenían mucho más fuerza de negociación con los empresarios o con los banqueros. Ese fue un paso histórico y ahí hubo el pacto de apoyo al gobierno, de apoyo a las fuerzas constitucionalistas, y también hubo el compromiso de apoyar al sindicalismo de la época. La CTM fue fundada durante el gobierno de Cárdenas y la encabezó Vicente Lombardo Toledano. Cuando llega el general Cárdenas a la presidencia, y con esa actitud que tenían los patrones en contra del presidente de la República, el general Calles los apoya y se lanza en contra de Lombardo. Apoyándose en las masas obreras de la CTM y las Fuerzas Armadas, Cárdenas rompió con Calles y puso fin al maximato. Agradezco la oportunidad que se me brinda para explicar las causas de mi destierro. Cárdenas, bueno, en su momento rompió con el gurú de que anteriores presidentes tenían alguna influencia y tomó la decisión que él consideró oportuna en su momento. Cárdenas dio paso a su programa de reformas sociales. Con el reparto agrario masivo, las organizaciones de los campesinos beneficiados también respaldaron al gobierno y se sumaron al PNR. El gobierno sustentó muchas de las medidas que llevó a cabo en el apoyo que logró de los obreros organizados, de los campesinos que habían recibido la tierra y que fueron sin duda el soporte político más importante con el que contó el gobierno de mi padre. La política de masas de Cárdenas tuvo un fuerte impacto en la organización del partido oficial, que se hacía más y más incluyente. Ahora no solo agrupaba a los caudillos militares y sus seguidores, sino también a amplios grupos organizados de obreros y campesinos. El propio Cárdenas emprendió la reestructuración del partido desde la presidencia. En 1938, el PNR cambió de nombre a Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y quedó organizado en 4 sectores: obrero, campesino, militar y uno todavía muy incipiente, el popular. Se acabó la ley del revólver.
Aquí hay un partido que aglutina a los generales y a los caudillos, que pone de acuerdo a las distintas facciones, a los distintos hombres fuertes y carismáticos de los estados. Y esto es el milagro que logra Calles. Luego se afianza aún más con Cárdenas, cuando Cárdenas incorpora corporativamente, cuando Cárdenas incorpora a los sindicatos, a los obreros, a los campesinos, la CNC, el sector popular y a los militares al partido. En el sexenio presidido por el general Manuel Ávila Camacho, sucesor de Lázaro Cárdenas, fue necesaria una reestructuración más del partido oficial para adecuarlo a la nueva ley electoral de enero de 1946. En ese año, el partido asumió su nombre actual, Partido Revolucionario Institucional, PRI, integrado por 3 sectores: el obrero, el campesino y el popular, de creciente importancia. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El siguiente candidato del PRI fue el licenciado Miguel Alemán Valdés. Con él se iniciaron 8 sexenios presididos por civiles. El primer programa que se transmitió por la televisión mexicana fue el 4º informe de gobierno de Miguel Alemán, el 1 de septiembre de 1950. A partir de ese momento, comenzó el ritual de los informes presidenciales en los medios de comunicación. Pero ¿cómo era la relación del gobierno con las élites tradicionales y los grupos de interés que no estaban integrados formalmente al partido? La revolución limitó el poder de los grupos dominantes tradicionales, los hacendados, los militares, la iglesia y los empresarios. Para responder a las demandas de los campesinos, restringir el poder de los hacendados y cumplir los postulados agrarios de la revolución, los gobiernos iniciaron el reparto de tierras. El reparto de la tierra, el terminar con el latifundio, el poner a campesinos en posesión de la tierra como instrumento de trabajo, como instrumento también para elevar condiciones de vida y abrirse a nuevas oportunidades. Esto es lo que trajo fundamentalmente la pacificación del país. Con Álvaro Obregón comenzó la institucionalización del ejército. Los militares regresaron a los cuarteles y se redujo la milicia. Con Calles, los caudillos militares y los caciques locales se aglutinaron en el PNR, a través del cual se distribuían el poder y los beneficios de la revolución. Una obsesión de los militares triunfantes es deshacerse de los militares rivales. Y esto lo van consolidando poco a poco conforme van institucionalizando el ejército y van separando a los militares de la política. Con lo cual le quita el peso en la institución armada a los militares que olían a pólvora, a los militares que venían de una trayectoria efectivamente de combate, que habían hecho la guerra en distintos momentos. Cárdenas incluyó a los militares como un sector del PRM y Ávila Camacho acabó por subordinarlos al poder civil. La Constitución de 1917 retomó el proceso de separación del Estado y las iglesias iniciado por los liberales en el siglo XIX. La Iglesia Católica rechazó en ese momento la Constitución. La Constitución entonces establece, no solo con un carácter liberal de separación Estado-Iglesia que había tenido la Constitución de 1857, sino que se le agregan elementos radicales en donde el anticlericalismo, el positivismo y otras formas de exclusión de lo religioso de la vida pública se transforman en leyes. La respuesta del gobierno de Calles a la actitud de la Iglesia fue suspender el culto. Los grupos católicos más radicales reaccionaron tomando las armas contra el gobierno, produciéndose una auténtica guerra civil conocida como la Guerra Cristera.
Bueno, las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado de la Revolución Mexicana se tendieron a estabilizar después del conflicto cristero. Después del 29 todavía hubo un periodo de unos 8 años en donde la agitación permaneció, donde el anticlericalismo todavía era muy fuerte. Sin embargo, después del 38, Lázaro Cárdenas, dándose cuenta que el anticlericalismo es una medida que desestabiliza su propio gobierno, busca un compromiso, busca acuerdos. Algunos gobiernos extranjeros y algunas empresas, en especial norteamericanas, representaron una fuerte amenaza para el régimen, pues no reconocían la autoridad del Estado mexicano en nuestro territorio. El episodio que mejor ilustra esa amenaza fue el conflicto entre empresas extranjeras y el gobierno del general Cárdenas, que desembocó en la expropiación petrolera. Con todo, a partir de 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a normalizarse las relaciones entre el gobierno mexicano y aquellos gobiernos y empresas extranjeras. El conflicto del petróleo estalla la huelga en mayo de 1937. Los trabajadores petroleros, dirigidos por la CTM de Lombardo Toledano, van a la Junta de Conciliación y Arbitraje a plantear este trabajo de huelga. El fallo de la Corte fue en el sentido que estaban absolutamente capacitadas de dar todo lo que los trabajadores pedían. Las compañías se oponen a este fallo, a este laudo. La desobediencia de las compañías petroleras, la soberbia con la que procedieron las compañías extranjeras, desconociendo, no acatando una resolución de la Justicia Nacional, de la Suprema Corte de Justicia. Esto fue lo que llevó y que abrió la oportunidad para rescatar el petróleo y ponerlo al servicio del desarrollo del país. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor. El discurso con que el general Cárdenas anunció la expropiación petrolera se transmitió por radio. Las familias se reunían alrededor de la radio para escuchar los programas de estaciones como la XCW, la voz de la América Latina desde México. Desde ese entonces se empezaron a transmitir programas que informaban de los acontecimientos de México y el mundo. Ya había en México más de 150 estaciones radiofónicas. A su vez, el poder de negociación de los empresarios nacionales se derivaba de su capacidad económica. Las grandes centrales, las cámaras y las cúpulas empresariales eran organizaciones muy fuertes que tenían gran influencia en la opinión pública y poder de negociación con el gobierno. A partir de los sexenios de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, poco a poco se fue tejiendo una alianza tácita entre gobierno y empresarios. El gobierno se comprometía a generar condiciones legales y políticas que dieran certidumbre y confianza a las empresas, así como una considerable protección a las mexicanas. De su lado, los empresarios se comprometían a invertir, crear empleos y contribuir al crecimiento de la economía. El empresariado, sobre todo el nacional, se volvió un apoyo adicional al régimen. Lo conseguía apoyándolos, redistribuyendo frutos del crecimiento, aunque siempre de una manera limitada y discrecional. ¿A qué mecanismos recurría el régimen autoritario mexicano una vez consolidado para mantener los equilibrios entre el capital y el trabajo y entre las grandes fuerzas políticas que actuaban en el país? En la década de los 40, el régimen ya consolidado
mantenía en lo fundamental los consensos básicos, también el apoyo de las élites económicas, y eso a través de dos mecanismos fundamentales. Uno, la distribución de los beneficios frutos del crecimiento económico, y dos, la negociación de demandas e intereses específicos, la cooptación de líderes y organizaciones y, por qué no decirlo, también la represión de manera selectiva. Bueno, era un régimen autoritario sin ser dictatorial, ni ser policíaco. Era un régimen autoritario sin ser un régimen ideológico, sin ser una dictadura ideológica. Los gobiernos posrevolucionarios no se obsesionaron por controlar lo que los individuos pensaban, creían o incluso expresaban, como sucede en regímenes totalitarios. En su esquema formal, México era una democracia y la estructura constitucional daba derecho a todas las libertades políticas, incluidas las de pensamiento y expresión. En la práctica, claro que no. Cuando empezaban a tener capacidad de movilizar independientemente a otros grupos sociales, en ese momento sí entraba la limitación. Para limitar y contener, primero se cooptaba, se ofrecían beneficios económicos y políticos. La represión era el último recurso. Además, el sistema corporativo contaba con mecanismos de control de las organizaciones sociales. Dichos mecanismos incluían desde una gama de recompensas hasta amenazas, a veces cumplidas. A través de ese esquema corporativo, básicamente se fortalece al sindicalismo, pero a través de los dirigentes. Y a los dirigentes se les da una gran fortaleza a través de las leyes para que ellos mantengan el control de los sindicatos. Pero en el campo, en la lejanía y aislamiento de las comunidades rurales, la represión llegó en ocasiones a ser descarnada. La estabilidad política se tenía que obtener a toda costa. Entonces, en un país sin medios de comunicación o con muy restringida opinión pública, había muchos niveles en los cuales se ejercía la represión. A nivel de las zonas rurales, había cacicazgos y asesinatos donde el asesinato, el crimen político era cotidiano. A partir de 1958, el país comenzó a sentir los frutos del crecimiento económico con estabilidad de precios. Es la etapa que se conoce como el desarrollo estabilizador. Fueron 12 años ininterrumpidos en que la economía mexicana creció a un promedio anual de más del 6%. Durante esos 12 años, la inflación se mantuvo en un promedio anual de 2.5%. El desarrollo estabilizador representa una política de sustitución de importaciones, o sea que se ponen dificultades a las importaciones mediante aranceles elevados o en aquella época permisos de importación que facilitaban la producción interna de esos productos que antes se importaban. Esa fue la época de mayor creación de riqueza del país y de mayor avance en los niveles de vida de la población, lo que acreditaba la legitimidad del régimen y los mecanismos de negociación y cooptación. En buena medida, los gobiernos contaban con los recursos necesarios para incorporar e integrar a nuevos grupos sociales a sus proyectos. Tenían la capacidad de responder a las demandas económicas y sociales de una población que también crecía. El Estado mexicano fue aumentando sus áreas de acción y cada área económica que controlaba directa o indirectamente el Estado daba para
nombrar, para dar puestos, y luego la parte corporativa, que desde luego estuvo casi desde el inicio allí. Entonces, a través de los sindicatos y todo tipo de organizaciones, a los dirigentes se les daba privilegios. La represión vino realmente como último recurso. En general, el régimen mexicano, que se basó en el PRI, prefería comprar que reprimir. Era un régimen que podía premiar y castigar con gran facilidad, tanto en el orden político como en el orden económico. La verdad, uno se sorprende de por qué un gobierno con tantos poderes al final fue un gobierno tan poco despótico, tan poco dictatorial. Quizá porque nadie duraba demasiado tiempo en la cúpula, quizá porque los presidentes no podían reelegirse. El hecho de que el Estado mexicano fuera un actor económico importante durante esa etapa permitió al gobierno canalizar discrecionalmente recursos bajo un esquema clientelar. El PRI desarrolló una compleja cadena, una compleja red de clientelismo, en parte corporativo, en parte autoritario, pero en parte un clientelismo que opera también en sistemas democráticos. Esta red clientelar, que no necesariamente es incompatible con un régimen democrático, se traducía desde luego en una votación abrumadora en favor del PRI. Medio siglo después de que se inició la Revolución de 1910, México había pasado de 15 millones a cerca de 50 millones de habitantes. El sistema educativo nacional atendía menos de 800,000 niños y jóvenes en 1910. A fines de los 60, atendía a más de 11 millones de estudiantes, desde preescolar hasta educación superior. En 1910, solo 3 de cada 10 mexicanos sabían leer y escribir. Hacia 1968, 8 de cada 10 estaban alfabetizados. Los mexicanos que nacían en 1910 tenían una esperanza de vida de 30 años. Los que nacían a finales de los 60 tenían una esperanza de vida de 62 años. De esta manera, se garantizaba legitimidad electoral, paz política y éxito económico. Este último, el éxito económico, se convirtió en uno de los principales pilares de la estabilidad política del país. Permitía al gobierno mantener el aparato corporativista funcionando, recompensar a quienes lo apoyaban, cooptar a los insatisfechos y legitimar al régimen a lograr el progreso prometido por el proyecto modernizador de la revolución. De hecho, parecía que México había logrado forjar un ejemplar círculo virtuoso, estabilidad política y desarrollo. El círculo virtuoso se cerraba con el ritual electoral, elecciones periódicas, formalmente democráticas, pero donde ganadores y perdedores se encontraban predeterminados. Desde los años 20, cada mandatario de México había llegado a la presidencia mediante una elección. A diferencia de lo que ocurría en la mayor parte de Latinoamérica y en buena parte de Europa, en México no dejaron de celebrarse elecciones periódicamente. A través de las elecciones se reciclaban grupos y liderazgos para evitar que algunos de ellos se perpetuaran en el poder. Las elecciones fueron un instrumento inmejorable para ese cambio con continuidad. El PRI era una agencia de colocaciones en todos los niveles del gobierno federal, estatal, municipal, y también proveía cada 6 años pues toda una tecnología y maquinaria electoral para que en México hubiese elecciones. En realidad, nuestro sistema lo definió muy bien Daniel Cosío Villegas, era una monarquía absoluta sexenal. El sistema político mexicano estructurado por el PRI quería demostrar nacional e internacionalmente que los gobernantes no eran impuestos por la fuerza o por las bayonetas o por ordenanza personal.
sino que eran elegidos por grandes mayorías y mayorías populares. La arena electoral sirvió para legitimar y conducir los procesos de cambio de mando. En 1946 se creó una legislación electoral que se mantendría vigente a lo largo de 30 años. Entonces, en 1946, para consolidar el control del sistema político mexicano y del propio PRI y evitar que se fuera escindiendo, se crea una ley federal electoral que inicia el proceso de centralización de la organización de las elecciones mexicanas. La ley electoral de 1946, además de centralizar las elecciones, establecía que en los comicios podían participar exclusivamente los partidos políticos reconocidos. En 1963 se diseñó un ingenioso sistema en el que se colocaba al partido oficial y a los partidos de oposición en dos diferentes arenas electorales. Entonces se crean los llamados diputados de partido, que por cada 2.5% que tuviera un partido político se le daban 5 diputados, y después por cada 0.5% se le daba un diputado adicional hasta llegar a 20. Eso independientemente de los diputados que ganara o perdiera en los distritos en mayoría relativa. En el proceso de democratización del país, la reforma de 63 evitó la violencia en México a través de la creación de estos cotos reservados de representación a la oposición. Es la oportunidad primera de la representación proporcional, la posibilidad de que realmente haya voces opositoras en las cámaras. El Partido de Acción Nacional con esta reforma pasa de tener 3 o 4 diputados a tener 20 en 1964. Y por lo tanto hay una percepción de que el mundo parlamentario le va a dar cabida al cambio político de México. Aunque se recompensaba a los partidos minoritarios, el PRI mantenía su abrumadora hegemonía. El PRI contaba con todos los instrumentos del Estado para garantizar un triunfo electoral, y eso lo convierte en un partido hegemónico de Estado. Pero desde luego que nadie puede negar que el PRI, sobre todo en sus primeros años, tuviera una gran legitimidad derivada de la revolución. El PRI realmente tenía legitimidad entre muchísimos sectores de la sociedad que se traducían en votos auténticos, en votos reales. El Partido Acción Nacional, PAN, había nacido en 1939 y durante muchos años fue la principal oposición electoral al régimen autoritario. Hay que darle el crédito histórico al PAN. Ese partido de centro derecha, fundado por Manuel Gómez Morín en 1939, recobró la vieja bandera democrática de Madero y la bandera que José Vasconcelos también había enarbolado en el año de 29. Manuel Gómez Morín creía en la democracia electoral para México. La defendió a capa y espada mientras vivió y mientras fue presidente del PAN. Y quiero decir que a ese partido, más que a ningún otro, debe de acreditársele el haber defendido los ideales de la democracia. Su fundador, Manuel Gómez Morín, sostuvo una franca oposición al gobierno de Lázaro Cárdenas. El gobierno de Cárdenas había sido un régimen que hubo grandes trastornos sociales, vino toda la reforma agraria, los sindicatos adquirieron mucha fuerza con la presencia de Lombardo que apoyó a Cárdenas, y la impresión de mi padre, y yo creo que de todos los que pensaban como él, es que el régimen había sido un gran desorden y que ese no era el camino que debía seguir México. Cuando Gómez Morín se lanza en la formación de un nuevo partido es porque él piensa que ha llegado el momento de que sean las gentes que saben hacer cosas, que tienen el conocimiento, es el momento de que lleguen al poder y que desde el poder contribuyan a la construcción de un nuevo país. Algunos grupos políticos de izquierda también concurrieron a la arena electoral. Es el caso del Partido Popular Socialista, PPS, que había sido fundado por Vicente Lombardo Toledano. En 1948 funda el Partido Popular primero.
por qué precisamente terminaba o estaba todavía el gobierno de Miguel Alemán, que había abandonado el proyecto de desarrollo del país marcado por la Revolución Mexicana y por la Constitución de 17. Otro partido, el Partido Comunista Mexicano, había sido fundado en 1919, pero fue proscrito en 1948, en parte debido a la ola anticomunista que se desató en el mundo durante la llamada Guerra Fría. Entonces nosotros luchábamos por los derechos, porque se le reconocieran al Partido Comunista sus derechos políticos, como un partido que se había formado en 1919, tenía una trayectoria, una historia sobre todo en el movimiento sindical, donde había sido influyente antes de que vinieran las represalias. Por varios años, las opciones electorales en México se limitaron a 4 partidos: el PRI, abrumadoramente hegemónico; el PAN, que desde la derecha era la oposición más visible; y el PPS y el PARM, que tendieron a girar en la órbita del PRI. Elección tras elección, el PRI resultaba triunfante y la oposición apenas ganaba pequeños espacios. Aunque hubo elecciones muy cuestionadas, la controversia electoral no ocupaba un lugar central en el debate público. Las elecciones más discutidas fueron las presidenciales de 1929, 1940 y 1952, con protestas por fraude encabezadas por los opositores José Vasconcelos, Juan Andrew Almazán y Miguel Enríquez Guzmán, respectivamente. De igual modo, algunas elecciones locales también fueron impugnadas, como las de San Luis Potosí en 1961, la de Sonora en 1967 y la de Yucatán en 1969. La gravedad de las irregularidades y abusos en esas elecciones no puede ignorarse. Estábamos hablando de un régimen cerrado, totalmente antidemocrático, y evidentemente tuvimos que enfrentar esas realidades. Por supuesto, los medios de comunicación estaban sometidos férreamente. No tuve yo acceso a radio, mucho menos a televisión. De hecho, un poco más después del primer mes de campaña, pasé algunas horas en una cárcel pueblerina, acusado de delincuente. El delito, y así quedó consignado, ser miembro de la oposición. Pero en general, las elecciones se celebraban con cierta rutina, siempre en paz, e invariablemente producían los resultados anticipados por todos. Independientemente de que las elecciones hayan sido un ritual, hayan sido inequitativas, frecuentemente ilegales, el hecho es que hubo elecciones en México. En los próximos años, el milagro mexicano empezaría a mostrar sus primeros signos de agotamiento. El modelo de desarrollo estabilizador comenzaría a fallar. El carácter autoritario del régimen mostraría síntomas de endurecimiento. El sistema político mexicano sería incapaz para encauzar, atender y digerir las nuevas demandas de una población que aspiraba a una participación política abierta y equitativa. Nos acercábamos a vivir el movimiento estudiantil de 1968 y el despertar del México plural que reclamaba democracia. Esto lo veremos en el próximo programa de esta serie.
pacificar al país después de décadas de guerras civiles e invasiones y había logrado un apreciable crecimiento económico. Pero la paz en el país se mantenía a costa de la libertad y de la participación de la gente. La economía se sostenía gracias a los grandes latifundios y a las terribles condiciones laborales. El resultado fue una gran desigualdad y la monopolización de la vida política por una dictadura que duró 3 décadas. La revolución fue una reacción a esa desigualdad y a la falta de oportunidades políticas. Una de las principales demandas de los revolucionarios fue la democracia, como lo evidencia el lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. El gobierno de Francisco I. Madero fue, sin embargo, inestable. No fue capaz de desmantelar al aparato militar porfirista ni de satisfacer las demandas de algunas de las facciones revolucionarias. Con la traición de Huerta a Madero, se reavivó el movimiento revolucionario con demandas adicionales. Villistas y zapatistas pedían el reparto de la tierra. Los constitucionalistas de Carranza y Obregón demandaban derechos laborales. ¿Cuál era la fórmula mágica de la revolución en el poder en México? Yo creo que era, miren, les vamos a dar educación, salud, infraestructura, paz social, pero a cambio de eso no les damos democracia. Acepten ustedes todos los bienes que les vamos a dar, menos el de la democracia. Y el sistema funcionó, pues había una continuidad de los regímenes revolucionarios y que ofrecían y daban esta promesa de estabilidad, de paz, de desarrollo, pero sin democracia. El apoyo al régimen siempre estuvo acompañado de la posibilidad de influir en las decisiones gubernamentales y obtener beneficios materiales y simbólicos. Eso facilitó la cooptación de individuos y grupos organizados, conducir los cambios con mayor facilidad y encauzar la energía de las masas populares. Pues era un autoritarismo incluyente. El hecho de que todos podían entrar ahí mientras aceptaran las reglas centrales del juego. No había discriminación por ser de izquierda, por ser de derecha, católico, ateo, simpatizante del marxismo o del fascismo. Solamente los extremos se quedaban fuera y los no disciplinados. La existencia de instituciones políticas incluyentes se había originado en la Revolución de 1910. El porfiriato había logrado Soldados de la República, la guerra ha terminado. Proceso desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. El sistema político mexicano del siglo XX fue singular. A diferencia de otros sistemas en América Latina, el mexicano tuvo una naturaleza incluyente. Mientras que las dictaduras latinoamericanas usaron la represión para desalentar, contener o detener a los sectores populares, el régimen mexicano incorporó deliberadamente a las masas a la vida política y tejió una red de alianzas, principalmente con los obreros, los campesinos y los empresarios.
¿Por qué es tan peculiar el proceso democrático en México? Porque nace de una revolución, simplemente. La revolución legitima. La revolución le dio legitimidad a partir de la Constitución de 1917 a los sucesivos regímenes revolucionarios. A los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, pero también a escritores jóvenes como Carlos Pellicer y Salvador Novo, o a pensadores como Antonio Caso. Son grandes constructores de México los intelectuales. Y se entiende, el país había vuelto a nacer con la revolución, cuyo objetivo era mejorar la condición de los pobres, de los campesinos y de los obreros, educar al pueblo y defender la soberanía nacional. Bueno, ¿quién puede estar aún ahora en contra de esos ideales? Quedaron muy pocos espacios ideológicos para que emergiera un proyecto alternativo. La revolución creó su propia constelación de héroes y mitos, lo que ayudó a legitimar el nuevo orden político. Venustiano Carranza y los constitucionalistas vislumbraron en un nuevo marco constitucional el punto de partida para la reconstrucción de un Estado y de una sociedad devastados por la lucha armada. La Constitución de 1917 promovió una presidencia fuerte, capaz de encabezar la transformación del país. Carranza, primer titular de... En varios sentidos, la Constitución de 1917 sintetizó los reclamos de los distintos grupos revolucionarios. Para el campesino, reforma agraria. Para el obrero, derechos laborales. Para los ciudadanos, garantías individuales. Para el empresario, libertad económica con tutela del Estado. Y para todos, nacionalismo, a limitar la presencia de extranjeros en la vida económica del país. Era un régimen muy nacionalista. Su nacionalismo estaba fincado en parte en la propiedad que el gobierno tenía sobre áreas estratégicas de la economía, y que podía ese mismo gobierno arbitrar una buena parte de lo que sucedía en la economía de mercado. El proyecto de la revolución se convirtió en un proyecto hegemónico y en una expresión de patriotismo. Sumó a grupos organizados y a franjas mayoritarias de la sociedad. Su amplitud ideológica era tal que también incorporó a la inteligencia de la época. El rol de los intelectuales fue de apoyo mayoritariamente a la revolución, porque estaba amenazada por esos tres factores: los Estados Unidos, el clero y el latifundio. Entonces era casi una prescripción para el intelectual de la época asociarse, como lo hicieron prácticamente todos los intelectuales mexicanos, a los regímenes de la revolución. Sumó, en un momento determinado, a personajes tan disímbolos como José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín o Vicente Lombardo Toledano. Asimismo,